Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Economía en Bruto. Esperemos se encuentren bien. Se encuentra con nosotros Armando Álvarez. Armando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué bien? Y bueno, el día de hoy nos encontramos en la Universidad Cristóbal Colón y tenemos el honor de contar con la doctora Viri Ríos, quien nos va a platicar un poquito sobre desigualdad. Pero antes de comenzar, bueno, Viri, antes de presentarte, no sé si me gusta decir algo. No, pues solamente agradecerles muchísimo porque me recibieron aquí en la universidad. Estoy feliz de estar en Veracruz. Vamos a presentar el libro No es normal con todos los estudiantes. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, y para los que no conozcan un poco de Viri, que yo creo que la mayoría la conoce, ella es analista política, es escritora y también es columnista en El País y Milenio. Y se encuentra también, como ya lo mencionó, por la publicación de su libro No es normal, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Ella es doctora en gobierno por la Universidad de Harvard y también imparte clases de verano ahí de política pública. Y bueno, tu libro No es normal, que se llama, el subtítulo es El juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo, que por cierto, la verdad, estoy fascinado con ella, la verdad. Tantos datos, tantas reflexiones sí me han impactado, me han puesto a reflexionar. Y bueno, ahorita nos vas a platicar un poquito más sobre tu libro. Claro que sí. Sí, yo también tuve la oportunidad de leerlo y créeme que yo considero que debería ser una lectura obligatoria para todos los mexicanos, porque me gustó mucho cómo explicas con claridad y con sencillas palabras pues las desigualdades en las que México se ha sumergido desde siempre, todas las causas, las raíces, y asimismo me gusta mucho cómo propones esas posibles soluciones para cada desigualdad en sus distintas facetas. Considero que pues, México se ha encontrado en un proceso de constante desigualdad, corrupción e incompetencia, pero para todos estos males pues hay manera de contrarrestarlos y precisamente mencionas en tu libro algunas y pues las estaremos abordando a continuación. Claro que sí, gracias. Y bueno, la primera pregunta que nos gustaría hacerte es, ¿por qué un libro sobre desigualdad? Es decir, ¿qué es lo que te motivó o qué es lo que esperas generar en tus lectores al momento de plasmar estos datos, estas reflexiones tan profundas? Bueno, me parece que este libro es justamente una reflexión y sobre todo es un acompañamiento para cualquier mexicano que quiera crear un país más justo. La razón por la cual lo escribo es porque en este libro está todo lo que yo pienso que debemos saber y no nos dicen en la escuela. Y no nos cuentan en las clases tradicionales de economía ni de historia, ¿no? Y que de repente yo misma como académica y como estudiosa del país dije, tenemos que decantar las razones por las cuales nuestro país es tan desigual en un solo libro de manera simple y asequible para todos. No es normal que nuestro país pues, tenga estas tremendas desigualdades en donde tienes estados que se parecen a África, como sería Chiapas, y estados que se parecen a Europa del Este, como sería, por ejemplo, Nuevo León. Ese tremendo nivel de desigualdad no es normal y nos posiciona como el 11º país más desigual del mundo. Entonces, sí tenemos un severo problema. Ok, perfecto. Y ya entrando más de lleno en el contenido del libro, nos enfocamos en la primera sección, en la que se llama Competir, sí, en donde nos habla sobre cómo la existencia de estos monopolios y estos oligopolios pues han limitado el crecimiento y el triunfo de las pequeñas y medianas empresas que han ido surgiendo, ¿no? Específicamente en el capítulo 2, que se llama Éxitos de ayer y hoy, que es en donde mencionas que las empresas que han estado en la cima del éxito de los últimos 10 años o más, pues siempre se han mantenido ahí, a diferencia de otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, en donde las empresas top del ranking constantemente está cambiando. ¿Por qué? Porque las nuevas empresas que van surgiendo, empresas tecnológicas, empresas innovadoras, que son las que van entrando al top, y precisamente es lo que tú mencionas, la clave, que es la innovación. Bajo este marco, mi pregunta es, ¿consideras que las pymes deberían apostarle más a la innovación tecnológica para poder, digamos, catapultarlas al éxito y poder competir con las grandes empresas? ¿O consideras que existen otras limitantes que son barreras todavía mayores para poder sobresalir? Creo que hay barreras mayores. Porque si tú observas quiénes son los ganadores de este capitalismo mexicano, las grandes empresas que tú mencionas, no son empresas que estén haciendo innovación, no son empresas que estén a la vanguardia tecnológica. En otros países sí. Si tú ves el ranking, por ejemplo, de las mejores de las mejores empresas en Estados Unidos, te das cuenta que ahí hay gente haciendo pues logística de primer nivel, como sería Amazon, tecnología, como sería Telsa, tienen gente rica que antes no lo era, como Facebook, ¿no? Mark Zuckerberg. Eso no lo ves en México.
En México nuestros ricos son los hijos de quienes eran ricos hace 50 años, que son a su vez los hijos de quienes eran ricos hace 100 años. Entonces no podemos pretender que el problema es que no tengamos acceso a la tecnología, porque si así fuera, los que estarían ganando serían los que tienen esa tecnología, pero no son los que la tienen. Los que están ganando son los que crearon las reglas del juego para que sea difícil competir y para que ellos hayan monopolizado la mayor parte de los mercados a su favor. Entonces, el principal, digamos, la principal barrera que existe al crecimiento de las empresas es precisamente estas reglas que favorecen a unos pocos y que impiden la competencia. ¿Qué reglas? Bueno, el hecho de que no tengamos una banca suficientemente competitiva y por tanto pedir un crédito como una pequeña empresa sea enormemente caro. Los créditos en México para las pequeñas empresas son más caros que en la mayor parte del mundo, lo cual hace que la banca mexicana tenga un retorno superior que las bancas del 82% de los países. La banca es súper buen negocio en México y obviamente eso hace que sea muy mal negocio para quienes piden un crédito. Las empresas grandes, por ejemplo, se aprovechan de sus proveedores, tienen tasas altísimas de morosidad. En México, las grandes empresas se financian a partir de deberle dinero a sus proveedores pequeños. Se financian más de eso que de la banca. Entonces, eso hace que una empresa pequeña pues quede completamente ahogada. ¿Qué más? El sistema fiscal. Las grandes empresas tienen equipos de contadores altamente desarrollados que hacen que, y de hecho eso yo también lo muestro en el libro, una gran empresa termina pagando a veces los mismos impuestos que pagaría alguien que gana 15,000, 20,000 pesos. Entonces, obviamente eso también pone pues desnivel el terreno de juego porque como empresario mediano, como empresario pequeño, no tienes acceso a esas formas de elusión sistémica. Claro. Y entonces pues te aumentan tus costos y no te permite competir. Y también, o sea, ahí fíjate que mencionaste un punto muy importante de que el top, o sea, de las empresas más grandes de nuestro país siguen estando en lo más alto, ¿no? Y en gran parte, dado los apoyos y concesiones, como bien mencionas, que ha dado antiguos gobiernos, claro. Y eso se contrasta con la situación de pequeñas y medianas empresas que sufren y en muchas ocasiones quiebran. Entonces, ¿qué consideras que debería hacer el gobierno para incentivar más el emprendimiento? De manera que los emprendedores no se rindan o no terminen, digamos que, quebrando en muchas ocasiones en los primeros meses. Claro, bueno, hay que cambiar las reglas del juego para que los de arriba no la tengan siempre más fácil que los de abajo. Y eso se repite sistémicamente en todas las industrias. Si tú observaras la economía de las empresas mexicanas, digamos, si tomáramos a todos los empresarios mexicanos y los mandáramos a vivir a una isla, esa isla se convertiría en el país más desigual del mundo, pero no por poquito, por muchísimo, porque en México el 1% de las empresas más grandes se queda con el 73% de la totalidad del valor generado. Es que eso no es normal, no hay un país alguno en el mundo en el cual eso suceda. Por ejemplo, en México, digamos, en la totalidad de la población, el 1% se queda con el 29%, que ya es mucho, pero no es el 73%. O sea, en las empresas es abismal la diferencia que existe. Entonces hay que cambiar las reglas del juego para que no se concentren unos cuantos. Y yo creo que también necesitamos programas más efectivos de capacitación para el emprendedor y para el empresario. Sucede que como en México es tan difícil ser empresario porque estamos viviendo en esta economía monopolística, entonces necesitas empresarios de verdad ultra capacitados. Necesitamos ese programa, digamos, por parte del Estado para que se empodere al empresario pequeño y mediano. Claro, y bueno, en la parte de competitividad y salarios, ¿por qué consideras que el modelo económico de exportación de mano de obra barata de China no ha funcionado en México? ¿Cuál crees que sea la diferencia entre este éxito asiático y fracaso mexicano? Me encanta la pregunta porque el éxito es que en China no hay un modelo de competencia a través de salarios baratos. O sea, digamos que eso existe, pero ese no es el modelo. El modelo en realidad en China es, sí, por supuesto, tener una mano de obra que sea eficiente en cuanto a costos, pero también el Estado ha desarrollado una política industrial en donde se apoya a las empresas locales para que adquieran la investigación, las patentes, pues como los desarrollos tecnológicos que llegan al país a través de la inversión extranjera directa. De forma que la inversión extranjera llega
y digamos que contagia en conocimiento a otras empresas y a otros proveedores locales, de forma que se desarrolla cada vez más pues el mercado doméstico con otras empresas, o incluso tú empiezas a ver empresas ya chinas que producen en China pues algunas de las cosas que anteriormente solo producían los extranjeros. Bueno, en México eso no pasó. En México llegó la inversión extranjera directa como un meteorito. Nada de lo que hacen, no había una política de Estado para permitir que lo que estas empresas hicieran eventualmente se empezara a hacer por empresarios domésticos. No hubo una relación entre la gran empresa y los proveedores locales, sino que simplemente se viene aquí a maquilar. Entonces llega la empresa, maquila con mano de obra barata y se lo lleva. Entonces digamos que es falso que el modelo de China sea solamente mano de obra barata. Es un modelo de hecho de un Estado que está regulando de manera a veces muy fuerte al capitalismo y a la inversión extranjera directa para que deje más que solamente pues sueldos baratos. Qué bueno que lo mencionas, o sea, yo creo que es un paradigma que tenemos, ¿no? De que, bueno, en México existen muy pocas empresas y mucha oferta de trabajadores, ¿no? Y eso ha sido, como bien mencionas, uno de los factores por los que tenemos salarios mínimos tan bajos, y esto ha propiciado a su vez el paradigma que existe sobre salarios mínimos, ¿no? Que diversas instituciones mencionan que si aumentas el salario mínimo vas a tener casi hiperinflación, mayor desempleo. Entonces, vemos que la diferencia con China es eso, ¿no? Que no tanto es el tema de los salarios mínimos, pero en México sí. Entonces, ¿por qué crees que existe este paradigma en México sobre los salarios mínimos que no deben de aumentar y qué beneficios han habido desde que se empezaron a aumentar hace unos años? Bueno, el gran problema es que muchas de las personas que hacen política pública o que hacían política pública en este país eran extremadamente ortodoxas y analizaban la economía como si lo que estuviera sucediendo es lo de nuestro típico libro de texto de Economía 1, en donde pues tú lo que observas es una curva de demanda, una curva de oferta, y el salario se determina a partir de pues las fuerzas del mercado. Lo que sucedió en México es que el salario lleva muchísimos años y muchísimas décadas, sobre todo el salario mínimo, no fijándose por las fuerzas del mercado, sino fijándose a la baja, premeditadamente, como parte de este modelo para tener trabajadores baratos y atraer a la inversión desde Estados Unidos, pero también como parte de una política para controlar los precios. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Sucede que hoy en día nuestro salario es menor, nuestro salario mínimo es menor que el salario mínimo que se tenía en 1982. Entonces, eso no es normal. No es normal que en una economía en donde claramente los trabajadores se han vuelto más productivos que en 1982, pues no tengan un salario que sea equiparable a sus aumentos en productividad. Yo de hecho lo que muestro en No es Normal es que en la última década, no te tienes que ir hasta 1980, en los últimos 15 años, nosotros hemos observado que en la mayoría de las empresas, de las industrias manufactureras, tú tienes ganancias en productividad que no se han traducido en aumentos salariales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el salario está artificialmente suprimido, pues no importa, digamos, que lo aumentes porque no estás generando realmente un incremento en costos. O sea, sí estás generando un incremento en costos, pero el margen de ganancia de las empresas estatales te lo pueden absorber sin necesariamente aumentar el costo de los bienes. No les afecta tanto, ¿no? Por así decirlo. No les afecta tanto porque otra cosa de lo que yo muestro en No es Normal es que la gran mayoría de las empresas en México, al menos las empresas grandes, que serían estas que vienen a invertir con grandes cantidades, tienen ganancias por arriba del mercado internacional. Nuestros márgenes en México para las empresas son superiores de lo que son en muchas partes del mundo. Okay. Sí, definitivamente existe una gran brecha entre la productividad y los incrementos salariales. Por otro lado, en uno de tus capítulos mencionas que uno de los problemas más grandes que tiene México es de que recaudamos poco y lo hacemos mal. Y asimismo tenemos México los altos niveles de evasión y de elusión fiscal a nivel mundial. En tu opinión, ¿cuál debería ser la solución para poder incrementar la recaudación fiscal de manera drástica? Y si crees que deberíamos aumentar los empleos formales para poder recaudar más. Mira, la respuesta tradicional que tú obtendrías de un economista muy ortodoxo es que el problema es que mucha gente en la informalidad no paga sus impuestos.
pero a mí no me convence ese argumento, y de hecho creo que los datos lo debaten por dos razones. Una es porque en México hay muchos informales, personas técnicamente informales que aún pagan impuestos. ¿Por qué? Porque tenemos un IVA generalizado del 16% y porque tú como persona física o como persona física con actividad empresarial puedes llegar a pagar hasta el 35% de tus ingresos en ISR sin que seas considerado formal. En México hay muchísimas personas que son informales y que llegan a pagar hasta el 45% de sus ingresos en impuesto. Entonces, que no nos digan que los informales no pagan impuestos, porque eso es falso. En el Código Fiscal es falso, ¿no? Sí. Y segundo, y que me parece todavía más importante, es que los datos que yo muestro en No es Normal, que provienen del SAT, o sea, que son los datos oficiales de recaudación en México, muestran que en México las personas, siempre que ganan más dinero, empiezan a pagar más impuestos, lo cual tú te esperarías, es normal, ¿no? Conforme ganas más, excepto cuando llegas al 0.001% más rico, los cuales pagan menos. Entonces, las personas de hasta arriba de la distribución de ingreso están pagando impuestos como si fueran una persona de la clase media alta, lo cual hace que se pierda muchísima recaudación hasta arriba de los más ricos. Y como los ricos en este país son ultra ricos, entonces lo que sucede es que el gran boquete de evasión y de ilusión fiscal de este país está allá arriba, está entre los ricos, al punto en el cual, como yo muestro en No es Normal, el 1% más rico de este país evade 9 veces la cantidad de dinero que evade el 50% más pobre. Entonces el problema no es que no pague el tamalero, el tendero, el que tiene un mercadito. El problema es que quien no está pagando son los de hasta arriba. Claro. Y bueno, ya la última pregunta, porque se nos acaba el tiempo. Mencionas la importancia de imponer un impuesto a la riqueza. ¿Podrías mencionarnos por qué y si esto desincentivaría la riqueza o qué beneficios tendría para los mexicanos de manera general? Desincentivaría la riqueza si le pusiéramos impuestos a toda la riqueza. Pero mi propuesta no es que se ponga impuestos a toda la riqueza, sino simplemente a la riqueza ultra grande. Estás hablando de personas que tienen 10, 50 millones de dólares en su cuenta de banco, sin que estén generando ningún empleo, sin que estén pues teniendo el riesgo de abrir ninguna empresa. Bueno, obviamente ese es un capital que no está generando más riqueza de entrada, porque está enterrado en una cuenta bancaria. Entonces, yo sí creo que hasta allá arriba, digamos, si tienes más de 50 millones de dólares, pues sí debemos empezar a pensar en una forma redistributiva, ¿no? Y hay países que lo tienen. Uruguay, Argentina, República Dominicana tienen impuestos a la riqueza. Otro mito es, no, es que nadie tiene ese impuesto. No es cierto. En Colombia, el impuesto a la riqueza cobra 1% del PIB. Entonces, que no nos digan que eso no sirve. Eso es 3 veces más de lo que nosotros, todo México, recauda en predial. Eso es muchísimo dinero. Entonces, sí se puede. Ok, perfecto. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio especial de Economía en Bruto. Nos hubiese encantado seguir platicando más horas, pero bueno, ya será para otro episodio. Sí. Mientras, agradecemos enormemente tu presencia, Viri, y les recomendamos ampliamente que compren el libro de No es Normal. Lo pueden encontrar en todas las librerías, tanto en versión física como en versión digital, asimismo en Amazon. Y pues bueno, agradecemos enormemente. Si quieres decir unas palabras. No, solamente agradecerles mucho, y ya saben, ahí está, No es Normal, lo encuentran en Amazon, en Mercado Libre y en todas las librerías, en Sanborns también. Claro, y por último también agradecemos a la Universidad Cristóbal Colón por todo el apoyo logístico, y a los que nos sintonizan, gracias por haberse tomado el tiempo. Ya saben, este es Economía en Bruto, yo soy Kevin Castro. Yo soy Armando Álvarez. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Y gracias, sí, qué bueno que gracias a usted.